Es evidente que el duro golpe recibido por Cartes y sus relaciones comerciales para con el mundo de parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene ya su impacto en términos de campaña electoral de su delfín, Santiago Peña, que desde hace más de 2 semanas no tiene ningún encuentro con sus prosélitos, debido a que no se sabe cómo terminará esta situación en la que se encuentra envuelto su patrocinante, el que lo cambió de afiliación liberal a afiliación colorada y del que va a ser muy difícil que pueda desprenderse. No es tan directa la situación de autonomía e independencia que podría construir en tan escaso tiempo. Le queda demasiado poco para decir que él no es Cartes y que son dos personas distintas y que cuando llegue al poder no estará privilegiando las ventajas políticas para su mentor y no los intereses de la República en su conjunto. Si esto acontece, podríamos también tener en términos de fricción lo mismo que aconteció entre Cubas y Oviedo, en donde uno era el presidente, pero el que mandaba y decidía las cosas era el general Oviedo. Ya conocen ustedes cómo terminó aquella infausta etapa política de nuestra patria que se enjuagó con los muertos de jóvenes en las plazas en el llamado Marzo Paraguayo. Es el tiempo de pensar mucho en términos de qué es lo que le conviene a la República, qué es aquello que trasciende la mera cuestión del fanatismo partidario y que empecemos a pensar en los intereses de la patria, qué es lo que necesitamos como país, qué tipo de líder político es el que ambiciona el Paraguay en este momento y quién es el que podría recuperar de su situación dramática y dejada en la que se encuentran instituciones tan importantes y tan caras a los afectos republicanos como el Ministerio Público. Todo esto debe evaluarse en términos de campaña y de decisión final del electorado el próximo 30 de abril. 3x3 por Benjamín Fernández Bogado. La situación de nuestras ciudades continúa siendo una parte central en este debate, en un país que ha tenido una migración campo-ciudad del 8% de manera constante cada año, lo que significa que hoy tenemos prácticamente el 80% de la población paraguaya viviendo en ciudades y solo un 20% en comunidades rurales. Todavía esa mentalidad del que riega recién a las ciudades y que se encuentra con una realidad que no era la que había soñado, tiene un alto costo en términos de adecuaciones de este conglomerado humano tan importante que hoy viven en grupos urbanos. Eso significa también que tiene que tener una política pública orientada a trabajar a este grupo de gente que hoy está ocupando tierras que no son suyas, usando energía eléctrica sin pagarla y afectando a otros que sí lo hacen. La situación de criminalidad, consumo de drogas, todo eso asociado a la falta de empleo, de capacidades que no son adecuadas a los tiempos urbanos en los que viven, son muestras de las notables necesidades que necesita trabajar un nuevo gobierno en el Paraguay. No es suficiente con echar mano a la nostalgia campesina que vivía el Paraguay en los tiempos anteriores para tratar de estimular al votante que emigró. Ahora el que emigró requiere vivienda, salud, educación, transporte, calles y por sobre todo la capacidad de entender de que hay un gobierno que siente sus realidades y que está dispuesto a trabajar para realmente darles esas oportunidades en democracia que son las que le forzaron ya a emigrar del campo hacia la ciudad. Las ciudades reflejan mucho las grandes realidades políticas desatendidas en democracia. 3x3 por Benjamín Fernández Bogado. El Paraguay que no tiene terremotos como en Turquía o en Siria, que afectaron severamente a varias poblaciones de esos dos países, sin embargo tiene el terremoto de la corrupción, que de manera imperceptible, de forma silenciosa, nos saca esperanzas y nos impide encontrar un rumbo en el que la impunidad no sea la verdadera característica de nuestra vida cotidiana. Ahora que se habla de cambios en el Ministerio Público hay muchas expectativas, pero hay también sobradas dudas. Ya hemos visto varias veces en circunstancias en las que se esperaba que aquel que sustituía a un corrupto reconocido fuera algo mejor que el que fue. Habíamos tenido esperanza en que Sandra Quiñones pudiera mejorar notablemente el destino del Ministerio Público luego del infausto paso de Díaz Verón,
pero sin embargo fue peor. La situación hoy del Ministerio Público es realmente lamentable. Y hay muchos que dijeron que siendo una mujer podría ser menos corrupta y menos incapaz que los hombres. Todo eso se ha probado en la práctica de que es una teoría que no tiene sustento en la vida cotidiana. Hay que recuperar nuestras instituciones y para eso necesitamos gente proba, gente honesta, gente limpia, gente que realmente entienda que su trabajo está en provecho de la patria y no de los intereses particulares o sectoriales de algunos. Debemos recuperar el sentido de la patria en nuestras instituciones para sentir sus efectos en la vida cotidiana.